Amén, hermanos. Damos nuevamente gracias al Señor por un domingo más en su presencia en que podemos compartir y tener la bendición de ser ministrados por la palabra del Señor. Y el mensaje que hoy día Dios ha guardado para ustedes se titula como La paradoja de la cruz. No sé si saben lo que es una paradoja. Algo que no calza, que no nos hace clic, que no tiene sentido. Es algo que pareciera ser algo, pero es algo muy diferente. Y entendemos que culturalmente la cruz es un elemento de castigo, de tortura, es un elemento que representa opresión, la carga de la cultura romana sobre aquellos que están en contra de sus principios. Pero para nosotros, justamente la cruz es símbolo de gozo, alegría, salvación, restauración. Y por eso la cruz representa una paradoja. Porque muchas veces mucha gente ha expresado, ¿quién llevaría sobre su cuello un arma colgada? ¿Quién llevaría una guillotina o una cuchilla? Pero ¿por qué la gente se cuelga una cruz? Porque sabemos que representa algo, que algo implica para nosotros los cristianos. Así que justamente esa es la paradoja de la cruz. Y vamos a ir a los pasajes 14 y 15 del libro de Colosenses en el capítulo 2, y vamos a hablar hoy día de qué es lo que implica la cruz para el cristiano. Recuerden que esto está vinculado al mensaje de la semana pasada que tenía que ver con el Evangelio y con el verdadero Evangelio, el que debemos vivir y predicar. Y hoy día vamos a hablar sobre la cruz. Y dicen los versículos 14 y 15 del capítulo 2 de Colosenses: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, la que ministra nuestros corazones, la que nos enseña, la que nos da herramientas, Dios, para vivir una vida agradable para ti. Señor, usa mis palabras para que hables a cada uno de nuestros corazones. Ministranos, Señor, en este día y permítenos, Dios, entender, comprender el valor que tiene la cruz para nosotros. Este es no solo un símbolo, sino que representa sacrificio, entrega, amor, virtud, paciencia, perdón. Señor, gracias por la cruz. Gracias por tu muerte. Gracias por tu entrega y tu sacrificio, Dios. Hoy día, Señor, disponemos nuestros corazones para atesorar tus palabras, para vivir, Señor, tus enseñanzas y para actuar conforme a tu corazón. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. A mí me gustan mucho las series. Veo, ahora no tantas, pero en general solía ver muchas. Y hay una en particular, no sé si la conocen, que me gustó mucho, la vi entera, ya terminó. Ahora han intentado hacer algunos remakes o como la continuación y no ha pegado. Pero esta serie en particular me gusta porque era una serie sobre derecho. No sé si la escucharon, La Ley de los Audaces o Suits. Esta serie trata sobre una persona que dice ser abogado pero no lo es, que se llama Mike, y él dice haber estudiado en Harvard. Él se une por estos azares de la vida a una firma de abogados, que es la firma Harvey Specter, y esto hace que él participe de una empresa que tiene como propósito defender, no a cualquiera, sino que a grandes empresarios y gente de mucho dinero frente a acusaciones, pérdidas de capital o diferentes situaciones que ponen en riesgo a la empresa y su continuidad. ¿Y qué pasa? Que estos abogados son muy buenos y pertenecen a la escuela de derecho más importante de los Estados Unidos, la de Harvard. De hecho, hay algunas peleas porque aparecen abogados de otra universidad, de Columbia y así, y tienen cierta rivalidad, pero esta firma solo recibe
alumnos de Harvard. Y son muy buenos, pero tan buenos que incluso rayan en el límite de lo ético, de lo que es correcto, porque el único propósito es ganar, y nada más que ganar. Y es interesante porque la serie avanza y hay momentos en donde esta firma de abogados está a punto de perder. Entonces ellos tienen la idea de que si yo pierdo, el otro también tiene que perder. Aquí nadie gana si yo pierdo. Entonces, cuando están a punto de perder y el juez va a dar su dictamen o su sentencia, ellos publican por internet o en las noticias algo que va a dejar mal a la competición. Y él dice, no, bájalo, bájalo. Entonces llegamos a un acuerdo. Y llegan siempre a un acuerdo detrás o sin el juez para poder pactar alguna solución que a los dos los deje tranquilos, pero ellos nunca pierden. Y de eso se trata la serie. Son muchas temporadas. Lo interesante de todo esto, ¿y por qué les hablo de esto? Tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la cruz? Bueno, hoy día vamos a hablar de muchos términos legales. La cruz en sí se basa en muchos aspectos legales y hoy día Dios nos va a querer hablar sobre esto justamente en esos términos. Así que por eso hoy día quiero que tengamos en cuenta la figura de un juicio. Para Pablo, quien expresa el tema de la cruz, hay un juez o verdugo, hay un abogado acusador, que es Satanás, el juez es Dios, hay un acusado, que somos nosotros, y hay un abogado defensor, que es Cristo. Recuerda esta dinámica porque se va a repetir durante todo el culto. 4 personas, Dios, el juez, Satanás, el acusador, o el fiscal, si queremos llamarlo de otra manera en términos más chilenos. Tenemos al acusado, nosotros, y tenemos al abogado defensor, Cristo. Esta dinámica es la dinámica de la cruz. Entonces, basado en esto, vamos a profundizar en algunos elementos que justamente estos dos pasajes hablan justamente sobre la paradoja de la cruz. Y primer concepto, la determinación del juez. Somos culpables. Y lo que dice el verso 14 es que la evidencia es demasiado abrumadora. Y hoy día el mundo busca sacarse la culpa o quitarse la condena o la sensación de culpabilidad. De hecho, el ejercicio más básico que hacemos frente a la culpa es pasarle la culpa a otro. Y quizás, de hecho, anoté algunos ejemplos o ideas de cómo nosotros solemos pasarle la culpa a otro, pero la Biblia está llenísimo de ejemplos desde el comienzo de los tiempos. Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Es que la mujer que me diste, pues Señor. La culpa es de Dios. Después el Señor dice, ya, ok. ¿Y la mujer? ¿Qué tienes que decir al respecto? Es que, Señor, la serpiente que hiciste. Siempre hay un culpable, nunca somos nosotros. Traspasamos la culpa. En los niños, ¿quién no ha escuchado como padre decir, a mí quizá en algún momento me toque, es que me saqué una mala nota porque el profe me tiene mala? Pero nunca es reconocer que no estudié. O por ejemplo, es que todos en el trabajo me tienen mala. Es que nadie me quiere incluir. Pregúntate, si el grupo es grande y todos me tienen mala, ¿quién es el del problema? ¿Ellos o yo? Entonces solemos echarle la culpa a otros, solemos cargar sobre otros mi propia responsabilidad. A veces decimos, ¿sabes qué? Mi matrimonio está destruido o mi familia no avanza porque tengo heridas de mis padres. Sí, pero es que yo soy otra persona y yo decido qué hacer en mi familia. Y a veces le echamos la culpa a los papás y sí, quizá hicieron un mal trabajo algunos, pero cargamos la culpa sobre otros. O nunca logro terminar lo que me propongo porque nadie está dispuesto a ayudarme. Es fácil echarle la culpa a los demás. Pero Pablo, justamente en este versículo, está diciendo, hay evidencia que nos declara culpables. Por eso el pasaje 14 justamente dice, el acta de los decretos que había contra nosotros nos era contraria. Aquí hay una redundancia. Contra nosotros nos era contraria. ¿Qué está diciendo Pablo siendo redundante? Aquí la culpa no te la saca nadie. Eres culpable. Y el acta
que podríamos llamarlo el libro de la vida de Dios o la evidencia de nuestras decisiones, nos define como personas que hemos transgredido las normas de Dios. De hecho, la palabra acta de los decretos, o la expresión acta de los decretos en el griego, es la palabra geirografón. Grafón o grafía viene de escribir a mano. Y la geiro tiene que ver con algo que ha quedado documentado. Traducido, esto es un documento legal hecho a mano que puede contener al menos 3 cosas. 1, puede ser una representación de los cargos contra un prisionero. Es decir, se escribe en una lista todo lo que ha determinado que un prisionero sea metido a la cárcel. 2, puede también declarar la confesión de daño hecho por una persona, es decir, una declaración jurada de que alguien reconoce su culpa. Y 3, también el jirografón era un libro contable que declaraba una gran deuda o un estado de bancarrota. No sé si se acuerdan allá de esta parábola en donde Jesucristo habla sobre una persona que le debía una deuda muy grande a un rey. Y este rey lo llama para juzgarlo. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y era tan grande la culpa que él pide misericordia. Bueno, en el contexto de esta palabra se entiende que el rey leyó el jirografón de esta persona porque ahí decía el número de su deuda. Y por lo general, esta acta declaraba la culpabilidad de una persona. Entonces, en términos legales, el juez no tiene que escuchar la evidencia, ya la tiene. El juez está a punto de dictar sentencia. Las partes ya entregaron sus argumentos, el abogado acusador o la fiscalía entregó toda la evidencia en contra del acusado, el abogado defensor buscó todas las herramientas para intentar defenderlo, pero aún así esto es culpable. Ahora, en Chile no sucede, pero en Estados Unidos sí, que hay un grupo de personas que son el tribunal, que ellos declaran la culpabilidad o la inocencia de una persona, pero la decisión final es del juez. Ellos pueden decir culpable, pero el juez puede decir inocente. Algo muy raro, por cierto. No suele suceder. Entonces imagínense esto en la ley norteamericana. El tribunal, esas personas que son del pueblo, que han sido elegidas para el juicio, han dicho, la junta declara culpable al acusado. Y toda la audiencia que está detrás sabe que ese acusado es culpable. Entonces, ¿qué está esperando toda la gente? Está esperando sentencia. ¿Qué es lo que dirá el juez respecto al acusado? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, en este ejercicio deberíamos ser todos condenados a muerte. Pablo entonces está diciendo, el acta de los decretos que estaba en nuestro contra nos será contraria. Es decir, la evidencia es tan grande que de esta no nos salvamos en términos de derecho. Y luego este pasaje nos propone la paradoja. Y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y vamos a hablar un poco de eso. Recuerda que la determinación del juez es que somos culpables. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 3, verso 10 al 18 sobre nuestra culpa? Este pasaje es muy característico porque Pablo le ilustra a los romanos que no hay nadie inocente. Que en este aspecto del juicio, donde cada uno de nosotros somos el personaje que representa al acusado, ninguno de nosotros se salva. Entonces Pablo en el capítulo 3, verso 10 dice de Romanos, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tú quizás en tu corazón puedes decir, es que no soy tan malo. Es que no he hecho cosas tan graves. Pero al menos la Biblia me dice que soy culpable, que no soy bueno, que he actuado inútilmente, que no hay nada que yo pueda hacer que declare mi inocencia. Hay gente que incluso en la cárcel, siendo culpable, dice soy inocente, por si algo pasa.
Pero en este juicio somos culpables. El versículo sigue, dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sabemos que esta era nuestra realidad ante Cristo. Ahora, cada uno de nosotros que ha recibido al Señor, ha cambiado nuestra condición judicial. Pero es bueno que lo entendamos, hermanos, porque esto nos va a ayudar a predicar el Evangelio correctamente. Por eso les decía que está vinculado al mensaje de la semana pasada. Porque si yo no entiendo lo que he recibido del Señor, ¿cómo lo voy a enseñar? ¿Cómo voy a poder compartir el valor del Evangelio si yo no sé qué hizo el Señor conmigo? Recuerden que la bendición del Evangelio no es estar en la iglesia. No es pertenecer a la iglesia. Ese es uno más de los beneficios. La salvación implica algo más, implica un cambio de propósito, implica que la identidad en mi vida que estaba deteriorada ha sido restaurada y ahora está la imagen completa de Dios en mí. Implica mucho, hermanos, y tenemos que entenderlo. Entonces, bajo esta lógica, no somos justos, somos culpables y el juez ha dicho culpable. Ahora necesitamos entender la sentencia. Pero antes, ¿qué hace el abogado? Así como la serie que les comentaba, siempre Mike sacaba un as bajo la manga. Había algo, una letra chica en la ley que les permitía zafar. Y ganaban. Y tenían todo en su contra. Estaban a punto de ser derrotados de manera vergonzosa. Y él se sacaba de no sé dónde una letra chica de la ley que les hacía cambiar todas las circunstancias. Aquí no hay letras chicas, pero hay una jugada maestra del abogado. Y el abogado dice, yo asumo la culpa. Yo cargo con la sentencia. El juez pega en la mesa, así como hemos visto en la doctora Polo, dice culpable, sentencia de muerte. Y el abogado dice, esperen. Se cumple la culpa si alguien muere, ¿cierto? Sí. El juez, sí. Yo muero. Yo doy mi lugar por él. Aleluya. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Él tomó nuestro lugar. Ahora miren, vámonos a lo profundo, lo exegético. Anular el acta, que es la palabra exaleifo en griego, es interesante. Porque yo podría agarrar el documento, podría hacerle una bolita y tirarlo al basurero. Pero sigue existiendo. Sí. Solo lo he arrugado. La palabra en griego para anular es literalmente borrar, cubriendo con pintura lo que estaba mal escrito o dañado. Literalmente es, si el muro está manchado, exaleifo dice pintarlo de blanco. Eso es. No sé si alguna vez has impreso algo y le ha caído tinta. ¿Sí? ¿Te ha pasado? A mí muchas veces. Y cuando la tinta es derramada, no permite leer lo que uno imprimió. ¿Sabes cuál fue la tinta que limpió el acta en nuestra contra? La sangre de Jesús. Eso hizo que ese documento que estaba en nuestra contra sea ilegible. No se puede leer, porque su sangre tapó todo lo que estaba en esa lista en contra de nosotros. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es anular la culpa. Pero en términos legales, anular significa fianza. Y hay muchas condenas que se salvan con una fianza. Y Cristo puso la fianza. Él mismo. Él es la fianza. Él es, en términos legales, el pago por nuestro pecado. Esto predispone también a entender un problema. Cristo paga la fianza a nuestra culpa. No es que nuestro pecado dejó de existir, sino que la sentencia a causa de nuestra culpabilidad fue asumida por nuestro abogado, que es algo inédito, por cierto. Pero esto también predispone el siguiente problema. El que Jesús cargara con la sentencia no nos hace menos culpables. Seguimos siendo culpables.
Él ha cargado con la sentencia, pero nuestra condición de culpabilidad sigue todavía presente. ¿Por qué? Porque la gente que es la audiencia todavía sabe que yo cometí ese delito. Y eso no cambia. Hermanos, en esta lógica del derecho seguimos siendo culpables. Una cosa es que Cristo haya asumido nuestra culpa, pero la Biblia dice que el Señor siempre hace la obra completa. Así que algo falta. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y aquí hay algo más, y por su llaga fuimos nosotros curados. La primera parte de este versículo habla de asumir la responsabilidad, pero todavía cargamos con la vergüenza de la culpa, porque sabemos que fallamos. Entonces, algo tiene que suceder para que no carguemos con esa vergüenza. ¿Qué es lo que hace el texto de Pablo? Dice, Él asumió la culpa, pero Él tomó el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz y la exhibió públicamente. Quiero hacer un ejercicio. Hermano César, venga, por favor. Ponga eso sobre su pecho. Ninguno de estos está definido para uno de ustedes. No es que haya un pecado que elegí para ustedes. ¿Ya? Guido, venga. Póngase eso sobre su pecho. Sobre su pecho. Péguelo en su pecho. Yo le ayudo. Ahí. Y mire hacia la gente. Póngase exacto. Elizabeth, venga para acá. Damaris. Mireya también. Y voy a pedirle a Paul también que me ayude. Si se acercan, se apegan entre ustedes, pónganse juntitos para que todos los hermanos lo vean claro. La Biblia dice que Él cargó con nuestra culpa. Hay una sentencia y la sentencia es muerte. Pero la Biblia también dice que Él tomó nuestra culpa, la vergüenza de nuestro pecado y la exhibió públicamente. El tema es que al ponerla sobre la cruz, Él la puso sobre sí mismo. Y hermanos, hay algo que en la vida hemos no entendido correctamente. Sabemos que el Señor nos perdonó, sabemos que el Señor murió con nuestros pecados, pero seguimos cargando con la vergüenza del pecado. Seguimos teniendo debilidad, seguimos viviendo en apatía, seguimos manifestando duda, seguimos teniendo problemas de rencor o de ira o de enojo, seguimos teniendo vergüenza. Y quiero que recuerdes que el Señor vino y quitó tu culpa y se la puso sobre sí mismo. Yo la llevo por ti. Es mía. Eres libre. Ya no es tu culpa. Ya no es tu vergüenza. Ya no es tu apatía. Ya no es tu duda. No vivas más así. Son libres. La cruz da libertad, hermano. Hermanos, vayan, siéntense. Gracias. Cristo lo cargó sobre sí mismo. Él llevó nuestra culpa, nos perdonó, pero ya no tienes que vivir con duda. Él la puso sobre sí. Ya no tienes que vivir apáticamente, porque Él la lleva. Él las exhibe para que nadie más te cause vergüenza. La gente que era la audiencia, que decía, pero da lo mismo que haya muerto otro por Él, sigue siendo culpable. Le dice, oh, mírenme a mí, aquí está su vergüenza, aquí está su culpa, yo la llevo. Que nadie más diga que Él es culpable, porque Él, bajo mis ojos, es inocente.
Por eso dice la Escritura que Él publicó ese acta sobre la cruz, la clavó ahí y ahora Él lleva sobre sí ese pecado. Nos perdonó ese pecado y borró nuestro pecado. Así que quiero decirte el tercer punto, el veredicto final. Somos declarados justos y es quitada nuestra vergüenza. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que les condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Hermano, a veces la vergüenza no nos hace venir a la iglesia. Y Cristo cargó nuestra vergüenza. A veces la culpa nos dice, es que no soy digno. Y Cristo cargó la culpa. Así que, ¿qué, hermano? Y te hago otra vez la pregunta, ¿qué te separará del amor de Dios? Nada. ¿Por qué pretendemos nosotros alejarnos entonces del amor de Dios cuando Él ha llevado sobre sí mismo nuestra culpa, nuestra vergüenza y lo que hemos hecho? Hermano, ¿caíste? Ok. Arrepiéntete y avanza. El Señor te perdonó. Es que te da vergüenza lo que hiciste, da lo mismo. El Señor perdona si tienes un corazón que se arrepiente. Pero eso debería darte el valor para no caer. La Biblia dice que no somos de los que retrocedemos. Entonces, el perdón de Dios debería empujarnos hacia adelante. Imagina que estás en juicio nuevamente. Todos saben que eres culpable. Incluso el morbo de la gente quiere verte condenado. Hay gente que sabe que hemos sido perdonados por Dios, pero sabe aún lo que hicimos. Y eso todavía carga nuestra conciencia. Nadie duda que somos culpables. Todos saben que no tenemos salvación. Están expectantes de ver la dureza con la que el juez nos va a tratar. Pero cuando Jesús fue entregado en la cruz, los poderes terrenales que estaban en su contra, que era Roma y los judíos, querían verlo destruido y derrotado. Incluso confabularon juntos en contra de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? El elemento de tortura que iba a causar su vergüenza se transformó en victoria. Y por la cruz de Cristo, ahora tú y yo somos victoriosos. Y esa es la paradoja de la cruz. ¿Cómo la cruz se puede transformar en victoria? Solo por Cristo. Cristo es el que transformó un elemento de tortura en un elemento de victoria. La cruz es victoria para nosotros. Jesús en la cruz venció los poderes de la tierra y los puso en vergüenza pública. Los que intentaron avergonzarlo a Él, ahora son avergonzados. Así que aquel que te apunte con el dedo y que sepa tu pasado, quedará en vergüenza, porque nadie te puede condenar si Él te hizo inocente. Si ellos hubieran entendido, si la gente de ese tiempo hubiera comprendido que llevando a Jesús a la cruz, Él sería el vencedor, ¿sabes qué? Jamás lo hubieran crucificado. De hecho, 1 Corintios 2, verso 7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si ellos hubieran sabido que poniendo a Cristo en la cruz, eso iba a traer victoria sobre Él, mejor no lo ponen en la cruz. Pero no lo sabían. No se dieron cuenta que le estaban dando todo lo necesario para que Él le diera salvación a la gente. Y Él venció. Miren, volvamos al pasaje que estábamos viendo en Romanos. El pasaje comenzaba diciendo, ¿quién acusará a los escogidos? Nadie. ¿Por qué? Él nos justifica. ¿Quién podrá hacernos culpables? ¿Quién nos va a condenar? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz y así como también resucitó, está sentado a la diestra de Dios y ahora intercede por nosotros. El versículo continúa y dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora, leamos el 37, Romanos 8, 37.
Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes que la palabra que más destaco en este pasaje es más que vencedor? Y la palabra más que vencedor o vencedor, alto vencedor, en la palabra en griego es hipernikao. Hiper, lo habrás escuchado, viene de mucho. Es un superlativo. Y la palabra en conjunto hipernikao significa, y me encantó, victoria aplastante. Esa es la victoria que Cristo nos dio. Una victoria aplastante contra el pecado. Eso quiere decir, hermanos, que no deberíamos luchar contra el pecado porque Él la aplastó. Su victoria aplastó el pecado. Su victoria aplastó nuestra duda. Su victoria aplastó todo aquello que pudiera ser un tropiezo para vivir victorioso. Quiero recordarte, en Cristo eres más que vencedor por la cruz en la que Él murió. Así que si entendemos el poder de la cruz, vamos a entender aquello que tenemos y vamos a poder predicar el evangelio que vivimos. Cierra tus ojos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Cuán hermosa es la cruz de Cristo. Y por tu cruz, Señor, en aquel que fuiste entregado, en aquella en la que te entregaste, Señor, tenemos salvación, restauración, perdón, sanidad, liberación. Por tus llagas, Señor, somos curados. En ellas somos victoriosos y más que victoriosos, tenemos, Señor, asegurada una victoria aplastante contra la duda, contra la ira, contra el enojo, contra la debilidad, contra cualquier cosa que me quiera, Señor, hacer retroceder. Contigo soy victorioso, Señor. Pero solo eso es posible cuando entiendo que es contigo, no solo, no con mis propias fuerzas, no insistiendo yo por hacer lo correcto. Señor, cuando estoy contigo, cuando estoy tomado a tu mano, tengo asegurada la victoria de la cruz. Gracias, Señor. Para el mundo es una paradoja, pero, Señor, tú hiciste que los sabios del mundo se volvieran necios por la locura de la cruz. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por los beneficios de la cruz para nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Gracias, Señor.